Página 113. La historia del diablo, siglos XII al XX, por Robert Muchemblet, 2000. Continuamos con el capítulo 3, El diablo en el cuerpo. 3.6. Una historia de los sentidos, la promoción de la vista. Estrechamente sometido a la voluntad divina, el imperio del diablo sobre el ser humano era transitorio, salvo para las brujas y los hechiceros a quienes se hacía necesario quemar como miembros corrompidos de la Iglesia. En realidad, la verdadera novedad de los tratados de demonología consistía en la invención de una figura de lo extremo, encarnada por cada miembro de la secta satánica, cuyo cuerpo se encontraba constantemente invadido por el demonio y llevaba su marca. Aquello que se les reprochaba no era únicamente el hecho de sostener una doctrina herética, sino de aceptar esa invasión permanente que invertía el plan de Dios en el interior mismo de su envoltura carnal. Mientras la teología continuaba negando la realidad de las manifestaciones físicas del diablo, su rama aplicada, la demonología, tornaba difícil la explicación acusando a los humanos de carne y hueso de haberse consagrado totalmente, definitivamente, a Satanás. Como muchos mitos, este se encuentra enraizado en la realidad social y cultural de su tiempo. Sin duda, no tenía por objetivo autorizar la destrucción de la humanidad pecadora o de todas las mujeres, sino plantear una tesis en torno a la cual se pudiera desarrollar un esquema explicativo mucho más amplio. El horror experimentado por los eruditos, los médicos y los magistrados seguramente era real frente a la bruja, porque ella representaba la violación de los peores tabúes, el modelo de una humanidad que se desviaba completamente de Dios. Hacía falta luchar con más ahínco para vencer un peligro tan grave y, para eso, extender en mayor grado un tipo de miedo que no correspondía necesariamente con sus tradiciones, pues la hechicera popular a veces acudía en ayuda de la gente y podía resultar útil ni con las preocupaciones de la vida cotidiana. El dramatismo extraordinario de los procesos permitía difundir el concepto satánico de origen erudito, repleto de elementos de la cultura mágica local, es decir, de las descripciones hechas por testigos de sortilegios dirigidos contra propiedades, cosechas, animales o gente. La síntesis demonológica contribuía de esta manera a convalidar simultáneamente las creencias populares y unificar la imagen del príncipe de las tinieblas y, más aún, aquella del hombre en lucha contra el mal. Al explicar que la bruja, la hermana o la vecina del testigo eran fundamentalmente malvadas porque llevaban el maligno en sus entrañas, la demonología las caracterizaba por oposición al cuerpo normal, tal como los jueces lo percibían. Solo Dios podía actuar sobre él, pues toda magia y toda superstición no podían ser más que maléficas. La unificación de la imagen del cuerpo y, al mismo tiempo, de la imagen de la muerte desprovista de toda referencia a las creencias en los estados de transición productores de fantasmas, no hacía más que comenzar en un mundo rural aferrado a conceptos diversos y complejos de lo sobrenatural. Esta imagen suscitaba nuevas percepciones sensoriales que a veces tardarían mucho en establecerse en las ciudades. El mito de la brujería satánica operaba, de esta manera, como una percepción personal de la presencia del diablo a través de ciertos sentidos. Entonces, la cultura erudita europea estaba precisamente en un periodo de transición en este dominio. Hoy los historiadores ya casi no aceptan el criterio de Lucien Febvre o de Robert Mandrou, quienes establecen una jerarquía dominada por el oído y seguida por el tacto, donde la vista tiene un rol secundario y el olfato y el gusto se evocan de una manera muy vaga, porque la gente de la época les asignaba más importancia que nosotros. Sin embargo, confirman la existencia de una diferencia neta con nuestras propias sensibilidades, que fundamenta la necesidad de conducir estos análisis relacionándolos muy estrechamente con el conjunto de la cultura de la época y de la sociedad considerada. Pero en este sentido, hubo algo esencial que se modificó en la civilización europea de los siglos XVI y XVII, sin rechazar definitivamente las antiguas representaciones del mundo.
más allá de los progresos científicos o artísticos propiamente dichos, la perspectiva, y de sus efectos sobre las prácticas sensoriales, los occidentales instruidos experimentaron una doble influencia que transformó lentamente su escala de percepción. La primera influencia provenía de un movimiento moral y religioso de desprecio hacia los sentidos, porque estos eran las puertas de entrada del pecado. La desconfianza hacia el cuerpo, heredada de los santos y de los monjes, se acentuó y se extendió a diversos círculos laicos. El juez artesiano antes citado reflejaba perfectamente este temor a ser conducido por sus pasiones animales. Por otra parte, la civilización de las costumbres enseñaba en lo sucesivo a comportarse con decencia y modestia y a evitar tanto los gestos brutales como las manifestaciones corporales intempestivas. Los dos fenómenos se combinaban para formar a las personas de calidad, dueñas de sí mismas, corteses y capaces de hacer un buen papel en público dominando sus impulsos brutales o sexuales. En este ambiente, los sentidos de la proximidad, el olfato, el gusto, el tacto, se controlaron más que la vista y el oído. Si bien cada país evolucionó de acuerdo con sus modalidades propias, la cultura occidental en su conjunto preconizó entonces aumentar la distancia entre las personas para evitar las tentaciones excesivas. Las obras protestantes contra la danza, como las instrucciones de los manuales católicos de urbanidad, que aconsejaban no tocar a un interlocutor o llevar guantes cuando se iba de visita, tenían el mismo propósito. Sobre esta trama, donde se definía la distinción de la persona al corriente de las modas al mismo tiempo que de su moralidad, la vista y el olfato evolucionaron en una dirección inversa. La primera experimentó, desde el siglo XVI, una promoción que no hizo más que acentuarse, estableciéndose como el elemento principal de una clave de lectura occidental del mundo, junto con la perspectiva, el libro, los progresos de la óptica, etc. Las metáforas culturales se conectaban cada vez más con las nociones de calor, que destacaban lo masculino en la medicina de los humores, y de la luz, relativa a la claridad divina que iluminaba al mundo. Si bien la vista podía ser ambivalente, como todos los sentidos, e inducir al pecado, transmitía más a menudo un mensaje positivo desde que los neoplatónicos y los poetas vieran en el ojo la puerta de entrada del alma. El médico Lemnius precisó en 1559 que la mirada de un ser frío y húmedo podía enfermar, así como la del lobo resfriaba y ponía afónico a causa de la frigidez del cerebro del animal. De la misma manera, los ojos enfermos enferman a otros, es decir, transmiten los males de su poseedor. Por lo tanto, las mujeres, naturalmente húmedas, podían debilitar al hombre con una sola mirada venenosa. Las concepciones eruditas decían que la vista procedía de un espíritu luminoso. Un debate filosófico oponía a los seguidores de Platón, partidarios de la emisión de luz por el ojo para iluminar los objetos, con los seguidores de Aristóteles que, a la inversa, suponían que la percepción de los rayos luminosos provenientes del exterior era más importante para explicar la visión. Para los primeros, la mirada seguramente podía abrasar, en un sentido propio. Los poetas de la época no ignoraban la metáfora con este propósito cuando pretendían estar consumidos de deseo por una mujer. Guillaume Bouchet refiere la opinión según la cual la vista es el más valioso de todos los sentidos, luego explica que la pasión más grande del alma, el amor, tiene su fuente en la mirada. Bouchet supone, con demasiada vehemencia para ser totalmente comprendido, que es posible morir de amor, pues las víctimas tienen los órganos interiores encogidos, y el corazón abrasado, el hígado ahumado, los pulmones cocidos y el cerebro dañado, todo por el excesivo calor que han soportado a causa de la fiebre de amor. En la representación imaginaria culta, la mirada estuvo cada vez más asociada con la masculinidad, con Dios, con la claridad, con la belleza, con la razón, sobre todo gracias a Descartes. La mirada se civilizó,
se distanció del ojo de la bruja portadora de la pata de sapo diabólica. Las creencias populares, más ambivalentes sobre este tema, comenzaron a recubrirse lentamente de un tejido explicativo único. En nuestros días, la adivinación mediante la bola de cristal solo recuerda muy vagamente las prácticas más diabólicas, relacionadas con el ojo mágico simbolizado por un espejo, una superficie de agua inmóvil o un círculo sobre el suelo. Pero mientras se ponían en funcionamiento los mecanismos de promoción de la visión, el olfato experimentaba un descenso a los infiernos. Página 116.